No está funcionando la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado. Con abrazos no se puede, señaló el expresidente de México, Felipe Calderón, a su arribo a Piedras Negras. Las situaciones que se siguen viviendo en muchos rincones del país obliga a pensar que el gobierno tiene la obligación de defender a los ciudadanos con una fuerza pública, independientemente de que implique riesgos y problemas, señaló el exmandatario. Bueno, he sido invitado por un grupo de coahuilenses y hemos convocado para celebrar hoy la Asamblea de México Libre en el distrito de Piedras Negras, que abarca una buena parte del norte del estado. Y bueno, independientemente de la Asamblea, ojalá se realice exitosamente, pero en cualquier caso, pues me interesa hablar con los coahuilenses, afiliar miembros para México Libre y continuar en este proceso para registrarnos como una organización de ciudadanos con las atribuciones de un partido político que pueda participar en la organización y en la integración del Congreso en 2021 y poder tener una representación ciudadana de gente pues, responsable, de gente libre en las elecciones de ese año y en el Congreso de la Unión. ¿Cuántas firmas requiere? 233,000 más o menos afiliaciones. Vamos un poco a la mitad, más o menos, 115,000, 120,000. Y asambleas, necesitamos hacer 200 distritales, ya llevamos 138 realizadas, esperemos que hoy se realice la 139, ojalá corramos con el apoyo de los ciudadanos, pero en cualquier caso yo creo que llegaremos a unas 150 este fin de semana. ¿Qué plazo tiene? Lo cual nos pone en ruta porque el plazo vence hasta el 29 de febrero, o sea, vamos muy en tiempo, vamos muy bien. Necesitamos mucho apoyo de la gente, necesitamos que la gente se acerque, se afilie, pero bueno, van las cosas bastante bien. ¿Cómo ven la situación del país actualmente, presidente? Pues no sé cómo la vean ustedes, yo la veo realmente muy complicada. Los datos de la economía no son buenos, no es bueno que no haya crecimiento porque la población sigue creciendo, ¿no? Si la población crece 2% por año y la economía crece nada, no crece nada, crece cero, quiere decir que se está empobreciendo este año en promedio el 2% cada mexicano, ¿no? El ingreso per cápita baja. Bajan también los empleos, se están generando casi la mitad de los empleos que se generaban el año pasado a estas alturas. Y eso pues se ve reflejado en muchas cosas. Hay menos ventas para el comerciante, hay menos ingresos para las familias, hay menos posibilidades de hacer cosas, de comprar. Y en el tema de inseguridad, pues ustedes han visto cómo están las cosas. Yo creo que se han complicado muchísimo las cosas. Lo digo con todo respeto, creo que esto no está funcionando y además se está complicando en muchos planos con los eventos trágicos que hemos observado en los últimos días. La estela que dejó el crimen organizado en esta región, la agresión que sufrió mucha gente por parte del crimen organizado y los grupos criminales que tenían el amplio dominio de este estado y de esta zona, evidentemente ha dejado una estela de mucho sufrimiento, pero precisamente esa es la razón por la cual a mi juicio el Estado no puede claudicar, no puede abandonar la tarea de defender a la gente y hacerle frente al crimen organizado, porque si no es el Estado, entonces ¿quién? No que la gente por sus propios recursos, con su propia fuerza, que les haga frente. El Estado tiene el deber de garantizar la protección de las familias. El crimen organizado no es cierto que únicamente se dedique a sus negocios, hostiga, captura a las sociedades, captura al Estado, quiere las rentas de la gente, secuestra, amenaza, mata, desaparece a sus enemigos y la gente necesita quien la defienda y el único que la puede defender es el gobierno y el gobierno que tiene la fuerza más elevada y la mayor capacidad de defensa es el gobierno federal, de tal manera que precisamente la situación que se ha vivido aquí, la que se sigue viviendo en muchos rincones del país, yo creo que obliga a pensar una cosa elemental. El Estado tiene que defender a los ciudadanos con la fuerza pública, independientemente de que implica riesgos y problemas. Yo no creo honestamente que replegando a las fuerzas federales vayan a funcionar las cosas, al contrario, eso hace que los criminales se apoderen de las sociedades, se apoderen de las regiones, sin que nadie les haga frente, sin competencia. Honestamente es evidente que la estrategia de abrazos, no balazos y de hablar con las mamás de los delincuentes, pues no está funcionando. En las últimas fechas, en las últimas semanas, presidente, su nombre ha surgido mucho en el ámbito nacional. Sí, el presidente se refiere a mí por lo menos una o dos veces a la semana
Y como he dicho, evidentemente si eso le resuelve al país un problema echándome a mí la culpa de las cosas, adelante. Pero la verdad es que este gobierno va a cumplir un año ya. Prometió que muchas cosas se iban a arreglar desde el primer día con el solo ejemplo del presidente y no se están arreglando. Yo creo que es tiempo de que el gobierno ya asuma su responsabilidad. Si quiere seguirme echando la culpa de las cosas que le tocan a él, que me la eche, pero que ya asuma su responsabilidad, que sepa y que recuerde que ya es presidente de la República, que ya tienen el gobierno, tienen el control del presupuesto, 6 millones de pesos, tienen el control de las Fuerzas Armadas, tienen el control de las instancias, tienen mayoría en el Congreso. ¿Qué más quieren para empezar a trabajar?